agradecido porque siempre que en el pasado os he visitado en San Fernando, pues he sentido ese calor fraternal y ese cariño vuestro, y la verdad es que ha sido una bendición, un ánimo para nosotros el poder estar con vosotros, y lo hemos pasado muy bien. La verdad es que me encanta pues ese carácter andaluz, y aunque yo he perdido mi hablar andaluz, pero por las venas llevo sangre andaluza y me siento en casa. Así que muy agradecido de esta oportunidad de poder estar con vosotros. Y quisiera tener también una palabra especial de gratitud al grupo de alabanza, porque la verdad es que habéis hecho una selección de cánticos que, bien se puede decir, ha ido como anillo al dedo. Creo que ha ido perfectamente con el tema en el que hemos estado meditando en estos días, y aparte que a mí me gusta mucho la música, pues también he disfrutado el que juntos podamos haber alabado al Señor. Y bien se puede decir, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hemos experimentado esa armonía, esa paz y esa bendición que viene de Dios. Así que mucho ánimo en seguir extendiendo la tienda, y Dios traerá a los que hayan de ser salvos. Seguir extendiendo las cortinas, poniendo más postes, porque si Dios quiere, pues más se unirán en su tiempo, en su momento, y mientras tanto, pues a seguir esperando, porque pase lo que pase, sabemos que nos espera la casa celestial y que el Señor cumplirá su obra, la llevará a perfección. Como decíamos ayer, Él no solamente nos ha creado, nos ha recreado, nos está formando, y un día nos hará a la perfección. Así que confiados en esa promesa, hay que seguir adelante, luchando por el avance del Evangelio. La buena batalla de la fe es buena, pero es batalla. Y es de la fe. Y en ello tenemos que seguir juntos trabajando. Creo que ocasiones como esta, la verdad es que nos dan a todos, ¿no?, una infusión de ánimo para seguir luchando por el avance del Evangelio. En tiempos cuando también pues hay cuestiones en los medios de comunicación que son lamentables, a veces las noticias como las sacan, y que nos pueden producir desánimo a la gente, confusión, pero yo espero que todo eso que está pasando en los últimos días, en particular en Cataluña, el Señor lo transforme para bien, y que realmente pues esas noticias que han salido en la televisión catalana y en algún otro medio y en las redes sociales, pues forma parte de esa lucha en la que estamos, pero que no nos desanimemos en seguir extendiendo la tienda que representa la obra del Señor. Hemos hablado, como ya bien nos recordaba Agustín, y me ha gustado como él ha hecho cada día un repasito de lo que estábamos viendo. Dicen que el éxito de la enseñanza está en el repaso, o sea que muy bien. Y nos viene bien recordar, ¿no? Y decía también el otro Agustín, el primer día de la noche, que había que repetir. Así que yo también voy por ahí, y viene muy bien, ¿no? Decía el apóstol Pablo que nos viene bien oír a veces las mismas cosas. Y yo sé que mucho de lo que he dicho en el día viernes y ayer sábado son lecciones que muchos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida de creyentes, pero tiene un frescor verlo de nuevo en la palabra de Dios, ¿no? Tiene ese impacto de ese mensaje directo de la palabra de Dios. Y hemos hablado pues de la promesa del gran pueblo que Dios está formando. Pero hemos dicho que esa formación de ese gran pueblo de Dios pues se encuentra con oposición, se encuentra con trabajo, se encuentra a veces con situaciones muy difíciles, y recordábamos la experiencia del mismo apóstol Pablo. Y hemos hablado también como lo que en definitiva nos alienta, abre nuestra visión, nos da el empuje, es la obra del Espíritu en nuestra vida, que nos hace ver cuán grande es el Dios en el que creemos. Y que en la medida que conozcamos más intensamente, más profundamente, más íntimamente el Dios en el que creemos, esto va a abrir nuestra perspectiva, esto nos va a dar la energía, el poder que viene de Dios mismo por su Espíritu, para no temer, como decíamos ayer, no avergonzarnos, ni
del Evangelio ni de nosotros mismos, sino alegrarnos en el Dios que nos ha perdonado, que nos ha hecho nuevas criaturas y, como hoy vamos a ver, que nos ha dado una gran herencia. Ese es el tema de hoy con el que acaba el capítulo precioso 54 de Isaías. Un gran pueblo, un gran Dios, una gran herencia. Vamos a leer ese pasaje, que es la última parte del capítulo 54 y que también vais a ver en pantalla, y que dice así. Isaías 54, desde el versículo 11 al versículo 17. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ya veis por qué he titulado esta última parte del capítulo Una gran herencia, porque así acaba el último versículo. Esto, dice el profeta Isaías en palabra de Dios, esto que acabo de decir, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Notad que en esta última parte del capítulo 54 cambia la imagen, cambia lo que se dice la metáfora, la comparación. Al inicio del capítulo, Israel es comparada con una mujer estéril, una mujer desolada, una mujer desamparada. Es la referencia al Israel que, como decíamos ayer, pero lo recordaremos, habiéndose vuelto idólatra, habiendo dejado al que era su Dios, al Dios verdadero, y habiéndose vuelto a los ídolos del paganismo, pues espiritualmente se había vuelto fornicaria, se había vuelto adúltera espiritualmente, porque había dejado a su Señor y se había ido a buscar recurso y ayuda en otros señores con minúsculas, los Baales, los dioses de aquella época. La idolatría es una prostitución espiritual y esta era la situación. Y ahora estaba como mujer abandonada, mujer estéril que no había cumplido la misión que Dios le había encomendado de darle a conocer, porque al mismo Dios al que estaban llamados a dar a conocer, habían abandonado y habían servido a otros dioses, imitando a las naciones de alrededor. Era una situación de desolación. La imagen con la que comienza el capítulo 54, que recordaréis bien. Y así todo Dios le da la promesa: ensancha tu tienda, porque yo voy a hacer un gran cambio. Gracias al siervo sufriente del capítulo 53, que hará posible que este pueblo sea recreado, que este pueblo sea ampliado, que este pueblo sea grande y que llegue a cumplir la misión que yo tenía para este Israel de la carne, que era dar a conocer las virtudes de Dios a todas las naciones. Bien, pues ahora encontramos un cambio en la metáfora, porque pasamos de una tienda a una ciudad de piedras preciosas, que va a representar la gloria de lo que Dios va a hacer, cómo Él va a continuar su obra, cómo Él va a hacer posible, a través de su siervo sufriente, Cristo Jesús,
Dios hecho hombre, que había anunciado ya antes Isaías en los capítulos 7, 9 y 11, de la gran obra que será al final. Ese pueblo se convertirá en un pueblo glorioso, un pueblo de una gran herencia que va a recibir. Y eso es justamente lo que el pasaje nos expone. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ese pueblo? ¿Cuál es la transformación que representan estas piedras preciosas? No ya una tienda de campaña. La tienda de campaña un día se va a convertir en la Sión celestial. ¿Y qué representa esa Sión? ¿Y qué parte de la herencia, digamos, nosotros estamos experimentando? Quisiera, antes que nada, llamar vuestra atención a la imagen de la herencia. Cuando mi madre murió hace ahora, pues 8 años, de hecho hoy es el aniversario, justamente hoy, que mi querida madre, con sus 97 años, pasó a la presencia del Señor. Y bueno, pues vivimos vidas muy sencillas, porque además mi madre enviudó con 42 años, y el trayecto, ya os podéis imaginar, con 5 hijos, lo que supuso. Yo era el menor de 6 años en aquel entonces, y mi hermano mayor de 16. Bueno, pues lo que tenía mi madre era la casa que mi padre edificó, incluso literalmente parte de la casa con sus manos, para ahorrar un poquito en la edificación de la casa y ayudados por otros albañiles, ¿no? Y mi madre estaba siempre tan contenta de que mi padre nos dejó esa casa, porque ella decía, pasamos tiempos de mucha apretura económica, como podéis imaginar, nunca nos faltó, pero ella decía, gracias a Dios que tenemos techo, gracias a Dios que tenemos casa. Eso era yo niño y lo oía una y otra vez. Ya cuando se fue haciendo mayor, ella nos decía, esta casa es para vosotros. El día que yo falte, esto va a ser para vosotros. Bueno, pues llegó el día en que ella faltó y bueno, pues lógicamente vendimos la casa. Claro, yo no había tenido nunca la experiencia de recibir una herencia. No es que fueron grandes dineros, una casa ya de sus años, éramos 5 hermanos, pero me hizo pensar, bueno, yo no merezco esto, o sea, yo no he hecho nada. Lo único es que soy hijo de Joaquina. Y por el hecho de ser hijo de Joaquina, hubiera yo sido mejor o peor, la herencia estaba en testamento que iba para los 5 hijos. Y mi parte estaba garantizada, no por nada más que por ser simple y llanamente hijo. El hijo es heredero, ¿sí? Y esto es lo que la palabra de Dios y el apóstol Pablo nos insiste una y otra vez. Somos herederos y dice coherederos con Cristo. Es decir, Dios nos ha hecho uno de sus hijos con el Hijo con mayúscula y compartimos la gran herencia que Dios nos ha dejado. ¿Y por qué méritos? Por ninguno. ¿Por qué? Por ser hijo. Hijo por la gracia de Dios. Así que, ¡qué maravilla! Dios nos ha dejado una gran herencia. En el caso humano, normalmente puede haber testamentos que, pues, en fin, el dueño, el padre o la madre, pues venda la casa con antelación y la reparta a sus hijos. En algún caso ha pasado. Pero normalmente en las herencias cuando falta la persona o las personas que son dueños. Bien, pero en este caso hay una parte de la herencia que ya disfrutamos. Y la respuesta de la palabra de Dios es sí. Hay un adelanto fantástico. El adelanto fantástico es el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo llama las arras de nuestra herencia. Y si las arras ya son tan magníficas, ¿qué no será la herencia que Dios nos ha dejado? No la disfrutamos en plenitud. Por eso, pues seguimos teniendo alguna miseria que otra. Por eso tenemos alguna lucha que otra, por eso vemos algún desastre que otro, por eso no vemos todavía todo lo bueno que Dios hará. Pero hay una parte de la herencia que es la más importante, que combate todavía con nuestra naturaleza humana. Ahí está la parte donde todavía está la lucha, la nuestra y la de los queridos hermanos y compañeros que nos rodean y de este mundo, que no la disfrutamos en plenitud, en su clímax, en su cima.
Lo que el texto bíblico de Isaías nos describe, fijaros, hace 2700 años, y el día que Cristo regrese, no sé cuántos años hará de que esta profecía fue dada, es el final. Ahora está apuntando la palabra de Dios a través de Isaías en qué se convertirá la tienda de campaña. Ya no será una iglesia peregrina, ya será una iglesia gloriosa, ya no será una iglesia con defectos, será, como dice el apóstol Pablo, sin mancha ni arruga. Bueno, pues ¿hay algo de realidad ahora en el presente de esa herencia? De nuevo la respuesta es sí, en ciernes, todavía embrionario, todavía en desarrollo, que está llamado a ser en un desarrollo progresivo. Pero sí hay señales vivas, auténticas y poderosas de que esa herencia viene, de que está garantizada. Y es en la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida, las arras que Dios nos ha dejado, para que en medio de nuestro desastre humano podamos estar seguros de que la herencia llegará en plenitud. Pues en este texto, de nuevo, y volviendo a repasar un poquito más, la última vez, pero ¿cuál fue el contexto histórico en el que el profeta Isaías habló? Bueno, ya lo hemos dicho todo esto, pero lo voy a recordar una vez más, porque tenemos por un lado la invasión de Asiria. Sennacherib, un siguiente emperador de Asiria, que ya mencionaba el primer día, pues invadió Judá. O sea, recordáis que os decía ayer que el imperio asirio se quedó a 13 kilómetros de Jerusalén. Pues todavía se acercaron más, porque sí llegó el tiempo, y era en el tiempo de Ezequías, que fue un rey decente, que fue un rey que temió a Dios, un rey que, bueno, no fue perfecto, tuvo sus fallos también al final de su vida, pero la Biblia lo califica como un rey que temió al Señor y que se preocupó y procuró de, bueno, destruir los ídolos que su padre Acaz había levantado. Y este rey fue bendecido, pero no solamente enfermó y Dios le dijo, prepara el testamento que te vas. Y él rogó al Señor porque alargara su vida, y Dios le alargó unos años la vida. Pero Sennacherib, el siguiente rey asirio, Tiglat-Pileser, invadió finalmente Judá y conquistó buena parte de las ciudades de Judá, las más fuertes. Y llegó a las puertas de Jerusalén, literalmente, porque rodeó y sitió, como método antiguo, la ciudad de Jerusalén. Y este Sennacherib, pues realmente se burló de Ezequías y se burló de Dios. En el segundo libro de los Reyes os voy a leer un par de versículos, porque fijaros cómo, digamos, atacó no solamente militarmente, sino como parte de su táctica militar, intentó desmoralizar a los judíos que todavía estaban entrenchados en Jerusalén. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 19, voy a leer solo una sección, que los jefes del ejército asirio que ya estaban rodeando a Jerusalén, y no os olvidéis de la barbarie del ejército asirio, conocido como el ejército más terrible quizás de la historia, y con un potente armamento militar. Entonces, pues le dicen los jefes del imperio asirio, del ejército asirio, dijeron así: así dice el gran rey de Asiria, le dice a Ezequías, el rey de Judá, ¿qué confianza es esta que te apoyas? Porque ya él le había dicho que confiaba en Dios. ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Estaban confundidos. No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano.
¿cómo se diría? Desmoralizar, el desmoralizamiento, ¿no? La táctica psicológica, pero que además, desde el punto de vista humano, era verdad. No había habido ejército que había podido hacer frente al rey de Asiria. Donde habían llegado, habían arrasado. Habían arrasado Israel al norte, se lo habían llevado cautivos y ahora unos años después ya ha de hecho arrasado parte de Judá y ahora están en las puertas como el final de la derrota de Judá. Pero notad ahora el contraste. Las palabras de Ezequías al pueblo son estas: esforzaos y animaos. No temáis. Recordáis lo de ayer, las palabras de ayer que el profeta había dicho. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Lo asombroso es, guiados por Ezequías, dice el texto bíblico, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá, reforzadas por el profeta Isaías, a la cual el rey había oído y prestado atención. Y la historia dice que finalmente el Señor libró a Jerusalén, porque se oyó de un posible ataque del reino del sur de Egipto contra los asirios, dejaron a Jerusalén, que no era lo más importante, y se fueron por otro lado. Humanamente hablando parecía increíble, parecía imposible, pero más hay con nosotros que con el enemigo. ¿Cuántas veces la Biblia nos recuerda esta realidad? Bueno, ese fue el contexto en el que este pasaje de Isaías se da. Y ahora veremos cómo lo aplicamos en lo que es el texto concreto en el que estamos. Os decía que vino después el reinado de Manasés, os acordáis ayer, como uno de los peores reyes y además con el reinado más largo. Y finalmente vendría el cautiverio aproximadamente un siglo después de la muerte de Isaías. Bien, Dios se angustia con la angustia de su pueblo. A Dios le importaba todo aquello. Dios no se había olvidado de su pueblo, como la palabra de Dios una y otra vez nos recuerda que cuando en nuestra vida o en nuestra iglesia o en la obra de Dios en general hay situaciones de dificultad, de prueba, que tantas veces no entendemos, sí podemos recordar lo que nos garantiza la palabra de Dios en este mismo libro de Isaías, capítulo 63. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios es un Dios identificado con nuestras angustias, con nuestras pruebas, con lo que estamos viviendo. Aunque nosotros a veces pensemos que Dios se ha olvidado, que está lejos. La palabra de Dios una y otra vez nos recuerda que Dios es también un Dios de sentimientos. Como nosotros nos angustiamos, Dios se identifica con nuestro sufrimiento. Isaías 53 dice, angustiado él y afligido. ¿Recordáis este texto en el capítulo 53 de Isaías? Él llevó nuestro dolor, Él fue azotado por nosotros, Él fue molido por nuestros pecados. Bien, pues vamos a adentrarnos en el texto que tenemos esta mañana en estos versículos del 11 al 17, porque lo primero que quisiéramos resaltar es este efecto, vamos a decir, de restauración con piedras preciosas. Los versículos 11 y 12 empiezan a describir una ciudad. Esa ciudad, digamos, que va a sustituir a la tienda de campaña. Pero notad la descripción que se nos hace de esa ciudad. Dice Dios, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras, las piedras de esta ciudad, las casas, las piedras que se ven, las cimentaré sobre carbunclo, una piedra preciosa caracterizada por su dureza. Algunos comentaristas bíblicos dicen que, claro, es difícil identificar
en el texto hebreo exactamente cuál sería la piedra preciosa a la que se refiere. De ahí que algunas traducciones de la Biblia, en lugar de traducir sobre carbunclo, dice sobre diamantes. Pero tanto el carbunclo como el diamante, a pesar de ser piedras preciosas, son, del diamante se sabe bien, las piedras más fuertes, más resistentes que existen. Entonces, seré yo el que ya, digamos, las estacas ahora se convierten en tener un cimiento, esta casa, de piedras preciosas, de diamantes, sobre la que estará edificada. Y sobre zafiros te fundaré. Las ventanas las pondré de piedras preciosas, las puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. No está describiendo una ciudad literal, no es que en el cielo vamos a estar viviendo en piedras, por muy bonitas que sean, ¿no? Lo que está describiendo es el valor de lo que Dios va a hacer, lo precioso de lo que Dios va a hacer, lo duradero y eterno que Dios va a hacer. Y el contraste entre lo que ha sido nuestra vida de peregrinaje en una tienda, por muy fuerte que esté, y lo que será la eternidad, en la descripción de esta preciosidad de lo que viviremos y de la solidez que aquello tendrá por la eternidad. Ahora, ¿a qué podríamos aplicar este significado? Hay algo muy bonito, porque, como dice en la diapositiva, Dios no solo reconstruye, es en realidad un rehacer, es algo nuevo, maravilloso que Dios va a hacer desde esa tienda de campaña a las piedras preciosas. Dios no solo reconstruye, sino que embellece con materiales de valor incalculable. Su restauración o su recreación siempre supera lo que perdimos. Y esto es algo que podríamos aplicar tanto a nuestra vida personal, de nuevo, como Mame nos recordaba el viernes o el sábado, no me acuerdo, y a la vida comunitaria de la Iglesia. Es decir, estas piedras preciosas a las que Dios lleva su obra nos habla de cómo esa reconstrucción divina, esa restauración de Dios siempre supera lo que hayamos podido perder. Y como dice en el cuadro a continuación, cada prueba superada se convierte en una piedra preciosa en el edificio de nuestra fe. Cómo Dios usa la pérdida, cómo Dios usa la prueba. Dios puede hacer de ello algo hermoso. Y a veces lo vemos con el tiempo. Si me permitís una experiencia personal, haciendo alusión de nuevo a lo que fue la muerte de mi padre cuando éramos pequeños, pues cuando esto ocurrió, yo recuerdo que había vecinos que por días, semanas, quizás meses, venían a la casa para consolar a mi madre. Y de niño me chocaba, yo tenía 6 años, me chocaba como más de una vecina le decía: Joaquina, ¿por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios se lleva a los buenos y deja a tanta gente mala? Juan era un buen hombre, ¿por qué se lo ha tenido que llevar y dejarte con 5 críos? Claro, yo era pequeño, pero aquello lo oía. Y mi madre siempre respondía: fulanita, con el nombre de la vecina, no digas esto. Mi madre reprendía a los vecinos. Su funeral, que yo prediqué, hice alusión a eso. Y después una de las vecinas, ya han pasado tantos años, vino y me dijo: yo soy una de esas. Y mi madre le decía: no digas eso, no lo entendemos, Dios sabrá por qué. Indudablemente fue terrible toda aquella experiencia, ¿no? Pero ya de mayores muchas veces, mis hermanos, yo, comentamos lo que Dios hizo cuando el Evangelio llegó a nuestra casa, cuando nos convertimos. Mi madre fue la primera, ¿no? Y vimos como todo aquello, toda aquella dureza que habíamos vivido, de todo aquello, Dios hizo una piedra preciosa. Hizo algo hermoso que nos parece increíble, porque Dios siempre hace las cosas bien. Y las pruebas, las dificultades de la vida lo transforma en una piedra preciosa. Nos hace más firmes, más maduros.
nos hace más conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y esa es la piedra preciosa, que su Espíritu, obrando en nuestra vida, incluso a través y por medio de las durezas de la vida, va perfilando y va formando una piedra preciosa. Eso no quita la pena, las lágrimas y la dureza de la vida, pero es que no acaba ahí la realidad de la vida. Lo que Dios está diciendo es que Dios puede hacer de todo ello una piedra preciosa. Y esa piedra preciosa es descrita en este pasaje refiriéndose a la justicia. Notad la conexión entre, digamos, el adorno, la preciosidad de eso que Dios está haciendo, que lo que Dios hace siempre es precioso y perfecto, en medio de nuestras fealdades. Cuando dice en el versículo 14, con justicia serás adornada, es decir, esa belleza de esa nueva ciudad, de esa tienda transformada en una ciudad gloriosa, es la justicia con la que Dios nos adorna, en un sentido. Pero no es un adorno meramente externo, no es esa la intención del texto bíblico. Es que realmente la obra de Dios, en primer lugar, incluye la justificación por la fe, el perdón, que el apóstol Pablo bien enfatizó en sus epístolas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros injustos, rebeldes a la realidad divina, idólatras por naturaleza, Dios nos reviste de la justicia de Dios. Pero además que tiene una implicación en la vida. Cuando hablamos de justificación en la palabra de Dios, viene unido a lo que la palabra de Dios llama la santificación. Justificación y santificación van de la mano, porque además justicia es un término tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento que se podría igualmente traducir rectitud. Rectitud, es decir, la vida recta, la vida conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la justificación de Dios, además de declararnos justos por la fe en Jesús y gracias al perdón de nuestros pecados, Dios nos considera justos, es el hecho de que la obra del Espíritu de Dios nos va puliendo, nos va transformando y nos va haciendo más conforme a la imagen de Jesús, nos va rectificando. Nuestras curvas Dios las rectifica, nuestro mal comportamiento Dios lo va cambiando, es decir, hay una acción divina de transformación de lo que es nuestro comportamiento. Y podéis decir, pero ¿es que seguimos siendo como somos? En un sentido sí, pero en realidad la obra del Espíritu de Dios, la auténtica obra del Espíritu de Dios, debe dar su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No nos engañemos, no nos engañemos. No vamos a llegar aquí en la tierra a la perfección, pero no olvidemos que la justicia de Dios va más allá de una mera declaración legal de que ahora somos justos por Jesús. Eso sí, claro que sí, Dios nos ha perdonado y nos declara justos, porque la justicia de Cristo se aplica a nuestra vida, pero se aplica también el que por la obra del Espíritu de Dios, Dios nos va transformando para que vivamos rectamente según su divina voluntad. Ese, digamos, es el adorno. Esas piedras preciosas representan lo precioso de una vida que se va asemejando a Cristo. Y es como Dios va puliendo el diamante. El diamante con el que Dios nos creó, pero que se ha echado a perder. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, Dios va recreándonos. Nos ha perdonado, nos ha dado nueva vida, pero hay ahora una obra de transformación para que el Paco que Dios ideó desde un principio vaya siendo transformado para llegar a ser un día ese Paco que Dios diseñó, y ahí podéis poner vuestro nombre. Bueno, este es el primer punto de la herencia. No es poca cosa, no es poca cosa, es la garantía
de que Dios está haciendo una obra de transformación y que Dios la completará. Ahí viene lo de creador, formador y hacedor. Segundo lugar, el texto bíblico hace alusión a la sabiduría. Segunda parte de la herencia. Mirad lo que dice en el versículo 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Muy interesante cuando uno estudia en detalle las palabras de este texto, que la palabra que se utiliza en el hebreo para ser enseñados por Dios, todos tus hijos, todos los que forman parte de este pueblo, todos los que están ya habitando en esta tienda de campaña que se va a transformar un día en esa ciudad gloriosa, todos los habitantes de la Sion celestial, cuando llegue el final, serán enseñados por Jehová. Y ser enseñado es el mismo término equivalente que en el Nuevo Testamento se utiliza para discípulo. El discípulo es un aprendiz, es uno que es enseñado. Discípulo de Jesús es el que está siendo enseñado por Jesús. Esta es la noción básica de lo que significa ser discípulo, porque ser creyente, ser cristiano en el sentido bíblico es ser discípulo. No podemos separar lo que es la fe en Cristo, no podemos separar la nueva vida con la que comenzamos por la fe en Él, con el ser enseñados por Él. En alguna teología errónea, a mi modo de ver, se dice una cosa es convertirse y otra cosa es ser discípulo de Cristo. Pero la Biblia no hace esa diferencia. El Señor, cuando llamó a los que iban a ser sus discípulos, le dijo: venid en pos de mí. El que cree en Jesús es transformado por Él e inicia un camino que es el camino del discipulado cristiano. No podemos diferenciar entre creer en Cristo y seguir a Cristo. No es posible creer en Él y seguir nuestro propio camino. Eso es una contradicción. En el momento en el que creemos en Él, la obra de su Espíritu en nosotros opera para seguir y ser, como llamaron a los primeros cristianos, los del camino. Porque ellos hablaban de que Cristo era el camino. Y ser discípulo es estar en el camino, caminar en el camino, que es Cristo. No es la perfección, es que somos, a partir del momento de la conversión, enseñados por Cristo. Lo que ahora rige, lo que ahora dirige nuestra vida es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Pues esto es interesante que vuelve a aparecer, o mejor dicho, ha aparecido antes, si tenéis el texto aquí en Isaías capítulo 54, Isaías 54. Hay un versículo que la verdad a mí me encanta. Y cada vez que vuelvo a leerlo, digo, no, es que yo tengo que hacer de esto mi oración de todas las mañanas. Y a veces lo hago, a veces se me olvida, Pero yo creo que es un texto que si lo aprendemos de memoria, es un buen versículo matutino. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y hay aquí dos verbos muy significativos. Es el verbo saber hablar, bueno, doble verbo, saber hablar, y el otro es saber oír, para que oiga. Y es que en la vida es tan importante las dos cosas. Saber, en un sentido, oír primero, saber oír, y el otro es saber hablar. Y el sabio se distingue por saber oír y saber hablar. Pero notad, porque esos son elementos de comunicación, indudablemente, el saber oír y el saber hablar. Lo bonito de este texto, que es en realidad un texto mesiánico, pero es un texto que representa al discípulo, es que es el Señor el que me dio la lengua de sabios. Claro, porque el Señor me enseñó. Fue el Señor el que me dio sabiduría.
Y sabéis que esta palabra en el hebreo, sabios, es de la misma raíz de la que encontramos justamente en este versículo de ser enseñados. El sabio es el que es enseñado. Para ser sabio primero tiene que ser enseñado. Y es el discípulo. O sea, qué interesante ese paralelismo, ¿no os parece? Discípulo, ser enseñados, sabios. Un paquete. Todo va junto. Porque cuando el Señor nos enseña en el camino del seguimiento de Él, nos da la sabiduría que viene de Él. Que no es la sabiduría como de este mundo. Claro que es muy importante, si es posible, tener una buena preparación. A mí me encantan las matemáticas, las ciencias, incluso lo enseñé. Y una vez me dijo una joven, me dijo, cuando iba a entrar en la universidad, uy Paco, olvídate de ir a la universidad porque el Señor ya viene, no te va a servir de nada. Y yo no le dije nada. Tenía 17 años en ese entonces, pero yo dije, no me vale ese consejo. No entendía de esa forma la vida cristiana ni lo que debía hacer en la vida. Bueno, no pretendo enorgullecerme de lo que he estudiado. Lo que digo es que valoro mucho también el conocimiento en el área secular. Y si uno puede y se esfuerza y lo estudia, eso que tiene, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de la sabiduría, del conocimiento de Dios, el gran Dios del que hablamos, de entender la gran herencia que Dios nos ha dado, y que después cada uno en su trabajo, en su profesión, sea sabio en el Señor. Es la sabiduría de la que nos habla Santiago en su epístola. No es la sabiduría que lleva al envanecimiento y a orgullecerse humanamente, sino es la sabiduría que da Dios. ¿Qué os parece si, como pueblo de Dios, oráramos esta oración y la recordáramos en nuestras mañanas? Señor, dame hoy lengua de sabios, porque seguro hoy voy a hablar, probablemente, muy probablemente, voy a hablar con alguien que necesite oír algo que le sea de provecho y le ayude en la vida. Puede ser la palabra del Evangelio, si surge la oportunidad, puede ser transmitirle lo que Dios nos enseña en su palabra, puede ser a través de la experiencia y de lo que he vivido, poder hablar a alguien alcanzado. Hay mucha gente cansada en nuestro mundo. Aparte de todo lo que se diga por el Facebook, que ponemos solo lo bueno, ¿no? Pero hay mucha gente cansada. Nosotros mismos también nos cansamos. ¿Cuánto Dios nos puede usar en el día de hoy para tener una palabra sabia para el cansado? Una palabra que no tiene que ser muy extensa, a veces muy breve, incluso a veces solo oír, que ya a muchas personas le vendrán bien, que prestes tu oído para aliviar su carga y que se pueda expresar. Señor, dame palabras de sabios y dame un oído sabio, porque después la gente me dirá lo que quiera, pero yo tengo que oír entre líneas. ¿Sí? Y uno tiene que discernir, interpretar lo que el otro me está diciendo, porque entre esto y aquello hay algo que yo debo saber oír bien, interpretar bien y hablar para ser ayuda. Es decir, somos medios, ¿no?, de bendición a otras personas, pero necesitamos, en primer lugar, ser enseñados por el Señor. Es la sabiduría del que sigue. Yo a veces me he maravillado cuando encuentro a personas muy sencillas, quizás han tenido poca ocasión de aprender en la escuela, y te hablan y ves el conocimiento que tienen de Dios, que tienen de su palabra, y dices, qué riqueza. Me resultan de particular bendición. No porque yo no valore la preparación académica que uno pueda tener, sino porque hay algo especial en esa sabiduría que viene de Dios, de una persona que es enseñada por el Señor y tiene la palabra apropiada. Me parece algo tan hermoso que tú y yo tengamos más o menos preparación académica, podemos ser discípulos de Cristo, enseñados por Él, porque esto es parte de nuestra herencia. Está a nuestro alcance, digámoslo así,
porque es parte de la herencia que ya vivimos. La justicia que Dios nos ha dado en Cristo, la obra que Él está realizando de rectificación de nuestra vida y la obra de la sabiduría con la que podemos caminar. Pero hay más. En tercer lugar, la paz. La paz. Dice el versículo 13, en la segunda parte, y se multiplicará la paz de tus hijos, de los hijos de esta nueva Jerusalén, de este nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, de esos hijos que antes no venían pero que ahora están, los hijos de la estéril. La promesa es que esos hijos pues tendrán paz y se multiplicará su paz. Shalom en el hebreo, ¿sí? El shalom hebreo, que es más que la tranquilidad, ¿no? Es la prosperidad espiritual, no necesariamente la material. Cuidado con la teología de la prosperidad, que es una barbaridad, ¿de acuerdo? Pero sí la prosperidad espiritual, la paz del Señor. La palabra de Dios nos habla en más de una ocasión de esta paz, sobre todo de la paz que Cristo nos da. El fruto de la justicia es paz. Cristo ha hecho posible nuestra paz con Dios. El apóstol Pablo dice, Él es nuestra paz, el siervo sufriente. Y es interesante, muy interesante, yo creo muy significativo, que cuando Cristo se apareció por primera vez a todos los discípulos, menos Tomás, que no estaba en el aposento, donde nos dice el texto bíblico en Juan 20, que estaban encerrados en aquella habitación por miedo a los judíos. De nuevo aparece el miedo del que ayer hablábamos. Era natural humanamente hablando, ¿no? Pero hay un detalle muy significativo en el texto bíblico, porque cuando dice que estaban encerrados, la palabra que allí se usa es literalmente con la llave echada, para que nadie pudiera entrar, ¿sí? Y cuando el Señor se pone en medio de ellos, ¿qué es lo primero que les dice? Paz a vosotros. Claro, podríamos decir, bueno, era el típico shalom hebreo, que cuando encontrabas a alguien le decías shalom, era el saludo, pero era más que un saludo. ¿Por qué sabemos que era en esta ocasión más que un saludo? Porque el versículo siguiente nos dice que dicho esto, el Señor les mostró las manos y le mostró el costado, y ya sabemos lo que había en las manos y en el costado del Señor. Era diciéndoles, el que os está diciendo paz es el que ha sido crucificado. Y acto seguido les dijo de nuevo, paz a vosotros, como diciéndoles, la paz que yo os estoy diciendo es la paz que yo he ganado con las marcas que llevo en las manos y en el costado. Es la paz con Dios, es la paz del triunfo garantizado para vosotros, manada pequeña. Y acto seguido le dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, el Señor que les otorgaba la paz, era la paz para salir y cumplir con la tarea que Dios les enviaba. Era como diciéndoles, ¿qué hacéis aquí encerrados? Abrid la llave. Abrid la llave porque yo os envío con mi paz. La paz conquistada en la cruz. La paz hecha realidad para vosotros por medio de mi cruz y de mi resurrección. Paz a vosotros. Podéis salir en paz. Necesitáis para salir y pasar esa puerta que tiene las llaves echadas, necesitáis mi paz. Porque sin paz en el corazón no hay misión que valga. Porque vais a anunciar la paz y vais a ir con paz, porque vosotros sois el pueblo de la paz. Me parece fantástico, maravilloso esta parte de la herencia, ¿no os parece? Ante el temor, el Señor les da paz, les ofrece paz, y ellos van a ser anunciadores de la paz posible con Dios. Por eso, digo yo, aplicándolo a muchas de nuestras realidades, cuando andemos con riñas, tendremos que recordar que somos el pueblo del shalom de Dios, ¿o no? Claro,
Pero shalom no significa que no puedan surgir adversidades y dificultades, porque estamos todavía en un sentido en la tienda, pero tenemos que empezar a pensar que ya Dios ha hecho una obra que nos está transformando, que culminará en la ciudad celestial de los diamantes. De momento hay parte que vemos de los diamantes, pero hay otras piedras que no son preciosas. ¿No es cierto? Sí, esa es nuestra realidad. Pero Dios nos ha dado su paz. Y por último, seguridad. Esta es la última parte que menciona el texto de la herencia. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Claro, ante la amenaza que vivieron y que después se hizo realidad del imperio asirio, ante el desastre del reinado de Manasés, que fue cuesta abajo y que acabó en Babilonia, ¿se podía hablar de seguridad? Dios anuncia que ese futuro que viene, ese futuro mejor que decíamos ayer, es un futuro de seguridad. Un futuro de seguridad en medio de las amenazas que no acaban. Un día se acabarán. Ya cuando la ciudad esté acabada, con todas esas piedras preciosas, con todos esos fundamentos, con esa muralla de piedras preciosas que habla de esa seguridad, y que será infranqueable, el sentido metafórico, que nos habla de absoluta seguridad. No hay quien pueda, digamos, traspasar la batalla de una muralla de diamantes. Eso es lo que nos quiere decir, esa muralla de piedras preciosas. Seguridad total y absoluta en el futuro. Pero hay algo de nuevo que podemos disfrutar ya en el presente acerca de esa seguridad. ¿Qué os parecen las palabras de Pablo? Que ya sé que algunos lo podríais decir de memoria, pero las voy a repetir, porque es la aplicación de esa seguridad. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues ya empieza uno a vislumbrar las piedras preciosas, ¿no? Esa es la realidad. No podemos negar las amenazas que hay a nuestra vida personal. El diablo sigue vivito y coleante. Y nuestra realidad humana, el viejo hombre, también. Y por eso, claro que hay, en muchas ocasiones, la Iglesia del Señor, en muchas épocas, y de alguna forma aún en el presente, puede pasar por tribulación, por angustia, que la vamos a pasar, dice el apóstol Pablo. Él hablaba de sus tribulaciones en las epístolas. ¿Os recordáis? Que habla de tribulaciones por las que él mismo pasó. Apocalipsis, os decía ayer, es el libro del testimonio cristiano y está lleno de tribulación, pero se va alternando la imagen del cielo y de la tierra. Hablando con una hermana ayer, decía, es muy interesante para ayudarnos a interpretar Apocalipsis, que notemos un detalle que un profesor mío de seminario me dijo y nunca he olvidado, y es, cuando leáis Apocalipsis, observar cómo cambia la escena constantemente. 1, 2, 3 capítulos a lo mejor enfocan en el cielo y después pasan a la tierra y hablan de lo que está pasando en la tierra, y acto seguido va a cambiar otra vez al cielo y acto seguido va a cambiar otra vez a la tierra. Por ejemplo, Apocalipsis 1 es una visión de Cristo glorioso, pero que no deja de estar entre las lámparas que representan a las iglesias. Cuando pasamos a 2 y 3, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, es una imagen de la iglesia en la tierra, y como el Señor le habla para deciros, en esto os reconozco y estáis haciendo bien, pero en esto no. Mejor que corrijas lo deficiente. Tienes que dejar esto, pero tienes que conservar aquello. Cuidado de desechar lo que tenéis que conservar y de conservar lo que debéis desechar. Es todavía la tienda de campaña, ¿no? Pero después pasa al capítulo 4 y es una visión del cielo, del Cordero.
Y si seguimos así a lo largo de todo el libro, vais a ver cómo va cambiando tierra, cielo, tierra, cielo. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y tenemos que vivir en la tierra, sí, con los pies en el suelo, pero con la mirada puesta arriba. Porque si no, no caminaremos como Dios quiere, ¿no? Y acaba con la visión gloriosa de lo que será el final, ¿sí? Bueno, es la iglesia peregrina de la que hablábamos ayer. Y lo que el Señor nos garantiza, no obstante, en medio de todas las circunstancias, es: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y ahora ponerle nombre al arma. ¿Cuál es el arma que está forjada contra ti? Pues hay más de una. O sea, no pienses que aquí no hay armas forjadas. Hay un escudo, hay una defensa contra el arma. Y el Señor promete que nos protegerá y nos librará. Pero las armas forjadas contra nosotros, y yo pienso que hay algunas que son comunes, pero hay otras que van directa para Agustín, y otras que van directa para mí, y otras directas para cada uno de vosotros. Porque como el diablo también nos conoce, pues resulta, no como el Señor, pero sabe dónde están nuestros puntos débiles y sabe qué arma dirigir. Por eso dice el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios. De toda, no una parte. Pues claro, si te cubres aquí, pero te dejas el resto descubierto, mal asunto. Y aunque el escudo que te pongas sea un escudo que te cubra, por algunos se ponen unos escudos con muchos agujeros, parece un colador, con lo cual por algún sitio le entra el arma. Pero Dios nos ha dado el escudo. Dios nos ha dado cada parte de la armadura para protegernos. Esta es la promesa del Señor. Como digo en la diapositiva, Dios es el defensor de su pueblo. No hay conspiración contra sus hijos que pueda alcanzar su fin. Nos puede alcanzar. Alguna herida vamos a tener, pero no el final. Dios no es solamente el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth. Él incluso ha hecho al propio herrero, dice este texto, que prepara las armas de guerra. Dios es soberano. Si Él creó al herrero y al destruidor, Dios tiene absoluto control sobre lo que pueden o no pueden hacer contra su pueblo. Y esto no lo debemos nunca olvidar. Él es el creador, Él es el Señor. Dice: yo he hecho. Así dice, ¿no?, en este texto. Yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir, pero ningún arma forjada contra ti prosperará. Y nos tenemos que recordar esto. Cuando veamos los asaltos del enemigo, de nuestra propia naturaleza humana y de la sociedad en la que vivimos, armas diferentes y de muchas formas, tenemos que recordarnos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y esto que podemos aplicarlo personalmente, lo tenemos que aplicar a la Iglesia. Ningún arma forjada contra la Iglesia de San Fernando prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Qué bonito. El libro de Isaías está lleno de este término, siervo. El siervo es el que está llamado a servir, lógicamente. ¿A servir a qué? A los propósitos de Dios, a su misión de ganar a este mundo que Él ha creado y que Él ama. Somos siervos de Él con un propósito, el propósito divino de darle a conocer que Él es bueno, Él es misericordioso, Él ama a su creación y a los que Él ha creado. Y estamos a su servicio. Y hubo uno, el siervo con mayúscula, el de Isaías 53, Cristo, el que nos ha hecho sus discípulos, al que servimos y el que es nuestro ejemplo de servicio. Estos días estoy leyendo una biografía de Alexei Navalny. ¿Habéis oído de este hombre? Navalny, ¿os suena? Navalny fue un opositor a Putin en Rusia.
sí, fue envenenado, después se recuperó bastante bien, aunque no del todo, porque después tuvo secuelas en Alemania, pero enseguida que le dieron el alta, él cogió, se subió al avión y volvió a Rusia, y allí mismo en el aeropuerto le detuvieron. Y él ha escrito un libro que se llama, bueno, ha escrito un libro, él fue con su diario anotando en sus tiempos de prisión las experiencias por las que había pasado. Yo estoy para finalizar el libro y la verdad es que ya me está costando, porque cada vez la cosa se pone peor, ¿no? Y él en el libro en algún momento habla que dejó de ser ateo y se convirtió. No tiene detalles de esa conversión, no tengo más información realmente, ¿no? Hasta qué punto Navalny pues realmente nació de nuevo, llegó a conocer al Señor, no puedo entrar en esto, pero sí que él habla de que él dio testimonio de que dejó pues lo que era bueno, pues su posición de no creer, de ser ateo, a ser creyente. Y habla de que él leía la Biblia. Y el libro, me ha adelantado, acaba con unas palabras que las tenéis aquí en la diapositiva, y esto lo escribió poco antes, entiendo, de ser llevado a la prisión dentro del Círculo Polar Ártico, donde al final murió y se cree que también fue allí envenenado, ¿no? Pero este hombre escribió estas palabras, dice: tumbado en tu litera boca arriba, era la litera de la prisión, tumbado en tu litera boca arriba, te preguntas si en lo profundo de tu corazón eres cristiano, si eres discípulo del que se sacrificó a sí mismo por otros pagando el precio de sus pecados. Y si a esa pregunta te contestas sinceramente que sí, que soy cristiano, que soy discípulo de ese Señor, entonces hay algo por lo que te tienes que preocupar. Mi deber es buscar el reino de Dios y su justicia y dejar el resto al buen Jesús y a su familia encargados de todo lo demás. Son palabras muy impresionantes de una persona que, bueno, por sus convicciones, su lucha en contra de la corrupción que se daba en Rusia y que se sigue dando, como en otros lugares, ¿no? Pero que él lo vivió muy de cerca, comprometido, y lo expresa como también resultante de su propia fe, defendiendo lo que era recto, lo que era lo justo y lo que era lo bueno. No voy a entrar en análisis si lo hizo bien o mal, pero me llamaron la atención estas últimas palabras escritas por Navalny, porque después él ya no pudo escribir más y después se supo que había muerto, ¿no? Y que de lo último que él escribió, la última página del libro, es esto. Me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar, pues, si alguien como él tenía este sentido de compromiso, cuánto más todo verdadero discípulo de Cristo deberíamos tenerlo, ¿no? Y no estoy hablando de tener necesariamente que meternos en política, es un tema con el que tenemos que tener mucho cuidado, pero el sentido de lo que significa ser discípulo de Jesús. Discípulo, digamos, en un sentido radical, entregado a Él, viviendo por Él, viviendo por la verdad del Evangelio, viviendo por la causa de la extensión del Evangelio, comprometidos con los ministerios y los dones que Dios nos ha dado para servirle, no poniéndonos al margen, no mirando para otro lado, no diciendo que otro lo haga, sino decir: heme aquí, envíame a mí. Y ayúdame a mí a servir con los dones que tú me has dado para que la tienda se siga extendiendo. Y procuraré hacerlo lo mejor posible. Porque quiero ser sabio. Pero no de los sabios que tienen la cabeza llena meramente de conocimiento, sino del sabio enseñado por ti, discípulo de Jesús, comprometido con tu causa, con tu verdad. Y aquí me tienes, Señor. No mires para el lado. La vida nos lleva a muchas ocupaciones. Todos tenemos mucho que hacer, y unos más que otros posiblemente. Pero este es tu tiempo, el que Dios te da ahora. ¿Y qué significa
ser discípulo de Jesús, aquí y ahora donde Dios me ha puesto. Y servirle. Servirle porque esa sabiduría que Dios da, esa justicia con la que Dios me ha invertido, esa obra que Dios está haciendo, esa paz que Dios me ha dado para ser anunciada a otros que no le conocen, pues realmente es un tesoro incomparable. Ayúdame, Señor, debe ser nuestra oración, para realmente poder llevar adelante la tarea que tú me has dado, verlo como una gran responsabilidad, pero verlo como un gran privilegio. Ese es el modelo de cristiano, de discípulo verdadero al que Dios nos llama. Y es parte que ya podemos vivir, de hecho, de su herencia. Nos costará, pero la vivimos como parte de la herencia que Cristo nos ha dado y que es la obra de su Espíritu en nosotros. Y es un gran privilegio el poder ser de esos siervos de Dios. Hay honor más alto que ser siervo de Jehová, con toda la herencia que Dios nos ha dado. Que Dios nos ayude, que Dios os ayude como Iglesia en San Fernando, para que si hay algo que os distingue, es que se pueda decir sin lugar a dudas, estos son siervos del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por ello y encomendarnos a Él, que es el que puede hacer esa obra y la está haciendo en nuestra vida. Padre nuestro, en esta mañana queremos adorarte, reconocerte como el gran Dios, darte las gracias por esta gran herencia, que la recibimos por el único hecho de que somos tus hijos. Te damos las gracias por el regalo gratuito. Te damos las gracias por el anticipo que tú nos has dado de tu Espíritu. Esa obra de tu Espíritu en nuestras vidas, que transforma, que consuela, que redarguye, que está siempre presente. Señor, te pedimos que ni como individuos ni como Iglesia apaguemos a tu Espíritu en nuestra vida. Que tú nos ayudes para seguir en el camino con mayúscula, seguir a Cristo en medio de las dificultades, las armas forjadas contra nosotros, diseñadas por el enemigo para echarnos por tierra. Te damos las gracias porque tu palabra dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y te rogamos, Señor, que en tu shalom, en tu paz, la que nos ha dado Cristo, podamos ir adelante sin temor. Y nos ayudes para llevar a cabo la tarea a la que tú nos has llamado. Gracias por tus dones, con los que nos has investido a cada uno. Y ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que te sirve con alegría, como dice el Salmo. Ayúdanos, Señor, para realmente ser instrumentos tuyos, discípulos sabios que extienden tu tienda y refuerzan tus estacas. Ayúdanos, Señor. Bendice a la Iglesia en San Fernando. Bendice a cada hermano. Bendice a aquellos que están con responsabilidades pastorales. Bendice a Agustín, a Eloy, a Andrés, a cada uno de los diáconos, maestros, aquellos que predican, aquellos que sirven quizás en lo que no se ve de primera mano, pero que están sirviéndote. Bendice a cada uno para que tu Iglesia prospere. Te imploramos, Señor, que tú extiendas tu obra en San Fernando y que cada uno también asuma la responsabilidad que le compete. Ayúdanos a trabajar juntos por el bien y el avance de tu obra, pues te lo pedimos en base a tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿hay alguna pregunta, una aportación? Yo tengo una pregunta sobre el texto normalmente cuando el Señor
Sí. Entonces, a la atención, cuando el Señor le dice, mira mi mano y mi costado, como el Padre me envió, o así yo os envío a vosotros. Sí. Diciéndole que vais y fue. Sí. Sí, digamos es una parte, porque realmente las palabras como el Padre me envió, así yo os envío, está diciendo yo soy el modelo de misión. Es decir, el tipo de misión y la manera de llevarla a cabo, yo lo he vivido y os lo he enseñado. Soy, digamos, el modelo a imitar en la misión. No es solamente la referencia a que el Padre me ha enviado a mí y ahora yo os envío a vosotros. Eso era verdad, pero el cómo el Padre me envió es bajo el modelo que yo he vivido de lo que significa llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue ese modelo? Como tú bien decías, una parte era el asumir el sufrimiento, ¿sí? Pero es también una parte cómo Él encarnó, Él tomó nuestra naturaleza, se encarnó, se metió en nuestros zapatos, por decirlo así, dentro de nuestra piel, se hizo uno como nosotros. Y esto también habla de que la misión cristiana es una misión, debe ser una misión encarnada con aquellos a los que vamos a llevar el Evangelio. Es decir, tiene que haber esa empatía, esa identificación, no en sus principios morales, porque nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero sí en identificarnos como el amor de Dios y el amor de Cristo hizo en la cercanía. Es decir, no podemos anunciar el Evangelio, digamos, desde el no te entiendo, no te comprendo, sino el intentar entender la realidad de este mundo en el que vivimos, ¿no? Identificarnos también con el mundo, con sus sufrimientos, con sus penas, que nosotros también en alguna forma, claro, seguimos viviendo. Entonces no lo hacemos desde una actitud de superioridad, sino bajando al nivel de la gente sencilla, de lo que es la realidad de cada día. Eso es, digamos, la idea de encarnar, ¿no? De meternos en. Y creo que esto es muy importante, y estamos no solamente hablando de cuando una persona va a otro país para ser misionero, porque esa, digamos, misión tradicional, como se ha entendido, ese debe ser un principio también válido, ¿no? El que viene, o vamos nosotros de nuestra cultura a otra cultura a anunciar el Evangelio, debe procurar entender esa cultura, a esa gente, para que en la medida de lo posible, desde esa identificación, ¿no?, con lo que está viviendo, nosotros podamos anunciarle el Evangelio. Pero la realidad es que, aunque no vayamos al África, al Asia o a cualquier otro lugar, tenemos a nuestro alrededor esa sociedad de tantas culturas con las que convivimos, como decía Agustín, ese vecino que tenemos al lado, que tiene su mundo, y nosotros de alguna forma tenemos que procurar entender el mundo en el que está, el mundo de esa persona. Es esa identificación de amor, de intentar de comprender el cómo el Padre me envió, así también yo os envío, que puede llevar consigo lo que tú mencionabas, Cristóbal, del sufrimiento, que puede encontrar hostilidad. No nos van a meter en la cárcel por predicar el Evangelio hoy día, como ocurre en otros países, y tú bien decías, pero hostilidad al mensaje de la cruz nos lo vamos a encontrar siempre, porque el Evangelio de la cruz es locura a los que se pierden, y lo que nos pueden decir es: estáis un poco chiflaos, os han comido el coco. Eso duele, porque eso es también un desmérito, ¿no? Nos gustan que digan cosas mejores de nosotros, no que nos han comido el coco, por ejemplo, pero tenemos que asumir que eso pudiera ser una consecuencia de nuestro testimonio cristiano. Pero qué importante ese modelo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Sí, Mame, y después, perdona, que no me acuerdo de tu nombre. Pedro, Mami, Pedro. Hay algunos que no les gustan recibir herencia, porque hay herencias que están envenenadas, porque heredan deudas, ¿no? Pero los creyentes estamos recibiendo una herencia que ya estamos disfrutando, que la verdad que es de las mejores, sí, la más excelente, porque viene de parte del Señor. Lo que más me ha llamado la atención en el orden en el que los versículos están puestos, sabiendo que la palabra del Señor es inspirada, es que Dios es un Dios de orden. Y Él primero nos ha dado el Espíritu Santo.
a través del Espíritu Santo es como comprendemos y recibimos la sabiduría. Cuando recibimos la sabiduría y entendemos, comprendemos que es la paz de Dios en cada uno de nosotros. Y cuando recibimos esa paz, ese confort, nos encontramos seguros. El Señor no nos da primero la seguridad, luego la paz, luego nos da la sabiduría. Nos da por orden. Y eso hace que nos afiancemos cada vez más como discípulos. Y yo me sigo reiterando en lo que dije. Es verdad que está dirigido a la iglesia, pero este mensaje está dirigido para cada uno de los creyentes. Desde empezando por la tienda hasta terminando por la iglesia. Hasta que uno mismo no se haga consciente de que somos tienda, de que tenemos que tener reparación, tenemos que tener cuidado, y que luego recibimos una herencia que también la tenemos que cuidar. No comprenderemos luego que eso es extensible a la iglesia y al resto de las áreas de nuestra vida. Entonces, lo que más me desprende de hoy es eso, que Dios es un Dios de orden, que lo da por orden porque es progresivo, porque sus bendiciones son progresivas. No porque no nos las quiera dar de golpe, sino para que nosotros, como torpes humanos, podamos ir entendiendo poquito a poco cuál es la visión de Dios y también sus pensamientos y su naturaleza. Sí, ese proceso es ser enseñados por el Señor. La sabiduría es un proceso que viene de Dios. Tenemos el principio del Espíritu de Dios, tenemos su palabra, pero hay todo un desarrollo a lo largo de la vida cristiana, ¿no? Y cuando esa Sion celestial estemos en gloria, qué bonito, estos son los que han sido enseñados por el Señor, ¿no? Esas piedras preciosas. Sí, gracias, mami. Pedro. El mensaje por el que Jesús se dirige a aquellas personas que quieren ser discípulos al principio es muy radical. Jesús le dice: si quieres seguirme, mira, coge tu cruz y sígame. El que no aborrece a su padre, madre, a su hijo, no es digno de seguirme. Después Jesús pone dos ejemplos de dos personas que tenían actividades diferentes. Si quieres construir, hacer una torre, evalúa si tienes un presupuesto suficiente para terminarla. Y aquel rey que va a combatir con un ejército que tenía mucho más efectivo que él, piénsatelo y ve y haz conversaciones. ¿Cómo tenemos nosotros que de alguna manera sentir esa práctica? Porque la palabra que dice Jesús con respecto a la familia es aborrecer. ¿Cómo tenemos que entender eso desde el principio de la vida cristiana? Creo que tenemos que transmitir en nuestra propia evangelización el consejo de Dios. Es decir, es una visión del mensaje del Evangelio que incluye la llamada al arrepentimiento, el poder, digamos, desvelar a ojos y a oídos del no creyente por la gracia de Dios la realidad de las idolatrías hoy también, nuestras propias idolatrías de cada uno, una de ellas nosotros mismos, porque nos convertimos, digamos, en aquellos que nos entendemos autosuficientes en cierta forma, ¿no? Entonces, hay una parte de la proclamación del mensaje del Evangelio, en un sentido precedida por, que es la llamada al arrepentimiento. Una persona no va a arrepentirse y venir a Cristo Jesús para entender que Él es y aceptarle como Salvador y Señor si no me doy cuenta de mi situación de descalabro espiritual en la que estoy. Es lo que ocurre claramente en el libro de Isaías, cuando el capítulo 1, volvemos a recordar, lo que le desvela a Israel es como un cuerpo corrupto. Y el ser humano está en un estado de corrupción y muerte espiritual, que diría el apóstol Pablo también, muertos en delitos y pecados, ¿no? De modo que el anuncio del Evangelio conlleva también el anuncio de la denuncia de la realidad de la corrupción humana. Ya sé que esto, pues sí, puede ejercer rechazo,
Y eso es lo que a veces nos ha llevado a que hagamos una proclamación del Evangelio que olvida esa parte. Pero claro, no tiene sentido haber un Salvador sin hablar de qué nos tiene que salvar.